¿Conoces los patrones gráficos o los chart patterns? Si no es así, déjame decirte que tienes un problema. Pero tranquilo, porque hoy te vengo a explicar qué son, cómo utilizarlos, cómo lo vamos a detectar, por qué funcionan y obviamente te voy a enseñar ejemplos reales. Los patrones gráficos son figuras en el precio que reflejan la psicología del mercado. Aparecen en los gráficos de velas y se ha repetido y se sigue repitiendo una y otra vez en la historia del trading. ¿Y por qué? Porque básicamente al final los gráficos no deja de ser la psicología del ser humano. Lo que hace mucha gente, pues ahí va el precio. Es así de sencillo. Influyen muchísimas cosas: el miedo, la avaricia, la indecisión, obviamente la política, que es lo que más influye, y muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, cuando muchos traders se asustan, pues venden al mismo tiempo. El precio cae y ahí se empieza a dibujar un patrón. Pero da igual, al revés es lo mismo. Si sube el precio, vuelve a pasar lo mismo, se vuelve a dibujar un patrón. Y estos patrones son los que nos van a ayudar a anticiparnos a lo que va a ocurrir. Básicamente porque reflejan el comportamiento colectivo, lo que muchísima gente está haciendo. O también puede ser ballenas, pero bueno, en general ahora nos vamos a centrar en lo que nos importa. Ahora, ¿por qué funcionan? Pues básicamente funcionan porque detrás de esas velas que suben y que bajan hay gente que está vendiendo, comprando o incluso que está holdeando. Así que quédate esta frase muy bien clavada en tu mente. Y esto es algo muy importante: los mercados financieros no son solo números, también son emociones humanas reflejadas en el mercado. ¿Y aquí ocurre cuando, si no tienes una estrategia o no sabes utilizar los patrones gráficos, puede que te pase lo que le pasa a un porcentaje muy alto de los traders? Que es que cuando de repente hay una vela muy grande bajista o hay muchas seguidas, la gente, pues por miedo, al final acaba vendiendo. O viceversa, si de repente ves que se va para la luna, uno de los grandes errores es justo comprar en el punto más alto. Muchas de las veces que hagas eso, te va a salir mal. Y se dice que cuando el mercado no se decide ni para arriba ni para abajo, estamos en rango. Ahora, ¿cómo vamos a detectarlos? Detectar un patrón gráfico no es adivinar, es observar cómo el precio se comporta. Para identificarlo correctamente hay que seguir tres sencillos pasos. El primero de ellos es identificar la tendencia previa. Los patrones que vamos a ver no siempre aparecen aislados, tienen un porqué de eso. El segundo paso es trazar las líneas y figuras que forman esos patrones gráficos. Utilizaremos soportes, resistencias, líneas de tendencia y unas cuantas cosas más. Y con estas figuras formaremos triángulos, rectángulos y alguna que otra más, pero no sé si nos dará tiempo a verlo en este vídeo. Y el tercer paso es esperar que confirme este patrón. Nunca operes este patrón antes de que se cumpla. Lo ideal es esperar a que se cierre la vela y a un aumento de volumen. Eso ahora lo vamos a ver. Otra de las cosas muy importantes que debéis saber es qué temporalidad es mejor para emplearlos. Un mismo patrón puede aparecer en un minuto, en 5, en 15, en una hora, en un día, en muchísimas temporalidades, pero no es lo mismo si aparece en un minuto que si aparece en una hora. En una hora obviamente va a ser mucho más fiable que en un minuto. En un minuto ya sabéis que es muy volátil el mercado. Ya sabéis que las temporalidades que van entre un minuto a 15 minutos suele ser para utilizar scalping, para hacer trading en scalping. Aparecen muchísimos más patrones, pero son menos fiables. Las temporalidades medias entre una hora y 4 horas son las que más vamos a utilizar. Los patrones son más fiables y permiten hacer swing o day trading. Y ya tenemos las temporalidades altas de un día, una semana, un mes, etcétera, que obviamente pues son las más sólidas, pero los patrones tardan más en formarse y obviamente tus operativas van a durar muchísimo más. Y antes de meternos a ver los diferentes ejemplos que tenemos, vamos a ver cómo se clasifican. Tenemos patrones de continuación. Básicamente son los que el precio sigue la misma dirección. Si está en short, después de que se cumpla ese patrón de gráfica, entraremos en short. Si va en long, pues lo mismo. Después tenemos los patrones de reversión. Como su nombre indica, el precio cambia de dirección. Si estamos en short, se cumple ese patrón de gráfica y después vamos en long. Y por último, los patrones neutrales o bilaterales. Estos son los que pueden romper hacia arriba o hacia abajo. Eso ya tendremos que ver dependiendo de lo que haya pasado previamente en esa acción, en esa cripto, en lo que sea. Y ahora vamos con los ejemplos reales. Vamos a ver las tres clasificaciones que acabamos de ver ahora mismo. Primero vamos a ver los patrones de continuación. Aquí hay diferentes ejemplos. Vamos a ver primero las banderas. Las banderas básicamente, como estáis viendo en pantalla, obviamente se llaman así por la forma que tienen. Este patrón se forma después de un movimiento significativo, en este caso a la baja y en este caso a la alta, hacia arriba. Este patrón consta de dos líneas de tendencia, ¿vale? Que son horizontales, como veis aquí, y en este caso, por ejemplo, en el primer ejemplo, lo que hace es que vuelve de un short, rebota, rebota, rebota y aquí corta. En este caso, como hemos dicho, los patrones de continuación son los que van en el mismo sentido. En este caso, si hemos visto el patrón,
este va hacia abajo, por lo tanto va en short. ¿Y aquí qué deberíamos hacer? Bueno, pues aquí básicamente cuando rompa la línea de patrón, ¿vale? Esta de aquí abajo, por aquí colocaríamos nuestra posición de entrada. Entraríamos, como hemos dicho, en short y donde pondríamos el stop loss, que esto es algo bastante importante que tenéis que tener para tener una muy buena gestión del riesgo, si no, creo que vais bastante mal. El stop loss lo colocaríamos justo en el último rebote que hemos tenido, ¿vale? Este es el SL. Y luego el take profit lo podríamos colocar en el primer punto de rebote, o bueno, si ya queréis arriesgaros un poquito más, podéis colocaros en relación beneficio, perdona, en riesgo beneficio de 2.0. Básicamente es por cada uno que perdamos, ganamos 2. Vamos a ver esto con un ejemplo real. Como estáis viendo, estamos analizando el gráfico y por aquí estamos viendo que se está cumpliendo este patrón. Por aquí lanzamos la línea de abajo y la de arriba. En este caso, como hemos dicho, son paralelas. En este caso, que el precio rompa la línea de arriba, aquí colocaríamos esta cajita de aquí. Básicamente, otra vez, cuando el precio vuelva a tocar la línea de abajo, ¿vale? Que es justo donde ha roto con la línea de arriba y la gráfica, aquí entraríamos en long, porque hemos dicho que vamos en la misma dirección que va el mercado. En este caso va en long. Colocaríamos el stop loss justo en el último punto donde haya tocado por último y el take profit lo podríamos colocar en el primer punto de rebote o incluso un poquito más arriba. Y esto es lo que pasaría. Como veis, el precio ha tocado nuestro TP y en este caso pues ha subido más de lo que nosotros habíamos predicho. El primer impulso de este patrón suele ir acompañado de un gran volumen. Posteriormente tenemos los banderines. Básicamente el banderín es un triángulo y en este caso pues el precio puede venir así, rebotar, rebotar y se iría hacia abajo. Perdonad que tengo un problema con la luz y no sé qué le pasa. Pero bueno, vamos a lo que vamos. En este caso volvemos a hacer lo mismo. Una vez que el precio corte esta línea, aquí tendríamos nuestra entrada. El stop loss lo colocaríamos justo en el último punto de rebote y el take profit lo colocaríamos justo en el primer punto donde nos ha rebotado y donde ha empezado nuestro patrón gráfico. Y vamos a ver con un ejemplo real. En este caso estamos analizando Ethereum, ¿vale? Y en una temporalidad de 30 minutos. Y por aquí, como veis, ya lanzamos las primeras líneas porque lo he visto bastante claro. Aquí lanzamos las líneas, rebota en el primer punto, rebota en el segundo y justo, obviamente, como seguimos en el patrón de continuación, esta gráfica iría en short. En cuanto nos corte debajo, ahí es donde pondríamos nuestra orden de venta. Aquí en este caso no ha rebotado justo en nuestra línea, pero da igual, porque si hubieses entrado, esto es lo que hubiese ocurrido. Y el precio se nos ha ido bastante más abajo. En este caso nuestro TP hubiese sido muy justo haberlo puesto justo en el primer punto donde ha rebotado con nuestro patrón de gráfica. Por lo tanto, aquí aplicaríamos la regla del riesgo-beneficio 2.0. Y ahora vamos a ir con el rectángulo, donde tendremos un soporte y un techo. Se conoce también como rango de trading o zona de congestión. Se forma cuando el precio oscila entre dos líneas de tendencia, que sean horizontales obviamente y paralelas a su vez. ¿Y cómo sería el rectángulo? Bueno, pues en este caso tendríamos nuestro techo y nuestro suelo. Ya sabéis que la gráfica podría ir así, y donde rompa, pues justo iríamos en esa dirección, o también podría ir así, y lo mismo, donde rompa, pues iríamos en esa dirección. En este caso, en el ejemplo que tenemos, aquí también se ve bastante claro. Aquí tenemos nuestro techo y aquí tenemos nuestro soporte, nuestro suelo. En este caso colocamos las líneas y posteriormente, una vez que el precio rompe el techo, porque obviamente estamos yendo para long, ahí colocaríamos nuestra posición de compra. En este caso el stop loss lo colocaríamos a la mitad del rectángulo o incluso un pelín más abajo, y el take profit en relación 2.0 de riesgo-beneficio. Y como veis aquí, pues también se cumple. Aquí se ha cumplido antes, pero posteriormente sube, y de hecho sube bastante más. Antes que nada, si queréis tener un PDF con todos los patrones de gráfica, os dejo el enlace en la descripción de mi canal de Telegram. Ahí lo regalaré completamente gratis, obviamente. Los patrones de reversión son básicamente muy parecidos,
pero en vez de que el precio pues vaya en una dirección, pues va obviamente en la contraria a la que va la tendencia. Ahí tenéis que jugar también mucho con el volumen del mercado en ese momento. Os pondré una foto ahora mismo en pantalla para que veáis cómo se comportan estos patrones. Pero sí que me quiero centrar en dos de ellos. El primero es el cabeza y hombro, el head and shoulder. Y ahora vais a entender por qué. Básicamente este patrón es un patrón de reversión que normalmente se forma después de una tendencia alcista y señala una posición de reversión de tendencia. Y como veis aquí consta de 3 picos, ¿vale? Un pico más alto, que es la cabeza, y está entre 2 picos, que son pues obviamente los hombros. Y luego tenemos el neckline, que es básicamente, como veis aquí, un trazado que conecta los límites entre los picos y sirven como un nivel de soporte crítico, ¿vale? Como veis ahora mismo por pantalla. Entonces, las partes de esto es básicamente la cabeza, que es el pico más alto y representa el precio máximo que alcanza. Después tenemos los hombros, que se comportan de la misma manera, pero a un lado de la cabeza. El volumen, pues generalmente, mira, el volumen disminuye a medida que se forma el patrón, ¿vale? Y aumenta en el breakout. Y el breakout es la ruptura de confirmación por debajo del neckline, que sugiere una reversión de la tendencia bajista. La entrada la haríamos en short y se inicia una vez que el precio cae por debajo del neckline. El stop loss lo colocaríamos encima del hombro derecho y básicamente el objetivo es usar la distancia desde la cabeza hasta el neckline para estimar el posible objetivo y ese beneficio. Después tenemos doble techo y fondo. El doble techo, como veis en esta imagen, es uno de los patrones gráficos bajistas. Está formado por 2 picos y aproximadamente el nivel del precio está separado por un mínimo. Y luego el doble fondo, pues es un patrón de gráficas alcista. Y al revés que el otro, tiene 2 mínimos al mismo nivel del precio y está separado por un pico. Aquí la resistencia y los soportes, que básicamente son los picos, actúan como niveles de resistencia y de soporte, como estáis viendo en la imagen. Luego el breakout pues sería la confirmación que se puede producir cuando, pues mira, el precio por debajo del soporte, por ejemplo en el doble techo, o por encima de la resistencia en el doble suelo. Y algo muy importante es que el volumen disminuye a medida que se va formando ese patrón. El stop loss lo colocaríamos, mira, primero por encima del punto más alto del patrón para las posiciones cortas y por debajo del punto más bajo del patrón para las posiciones en la entrada después del breakout en las posiciones cortas, por debajo del soporte, y las posiciones de doble suelo se inician después de la ruptura de la resistencia. Por encima, obviamente, con una vela que nos asegure que el precio va a ir en esa dirección. Si no sabéis dónde operar, os voy a dejar mi link de referido de Bitunix en la descripción para que os podáis registrar con mi link y poder operar en un exchange seguro. Si queréis que os traiga cómo operar en futuros o una review de ese exchange, ponedmelo por los comentarios o me podéis escribir al privado. Y eso es todo por hoy. Y nos faltarían los patrones bilaterales, pero yo creo que hoy se nos está haciendo bastante largo el vídeo como para que ahora os explique los patrones bilaterales. Es algo bastante sencillo, la verdad, o sea, no tiene mucha complicación, pero yo creo que mejor dejarlo para un vídeo aparte, o de hecho, yo creo, mira, se me acaba de ocurrir, voy a coger y ese vídeo lo voy a subir solo a Telegram, a mi canal privado. Así que si queréis estar atentos y queréis conocer los patrones bilaterales y lo buenos que son, me tenéis que seguir, tenéis que uniros a ese canal y ahí podréis ver el vídeo, obviamente totalmente gratis, que yo sé que eso lo tengo que recalcar varias veces. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, de verdad, porque esto es algo muy importante y como os he dicho antes, os dejo en la descripción el enlace a Telegram para un PDF completamente gratis y que así lo tengáis visible, ¿vale? Que es donde yo lo tengo, ¿vale? Y es que es muchísimo mejor tener esto aquí. Ya os digo que al principio os va a ayudar muchísimo el poder verlo, así lo vais a identificar mucho más fácil. Nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.